Bueno, buenos días a todos, espero que estén bien. Vamos a comenzar igual vamos a seguir con Marcos, que es, llevamos capítulo 1. Y pues oremos para que Dios nos dirija y que nos ayude con la enseñanza y todo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor Jehová, a poder conocer de ti, de tu palabra, de tu amor y tu santidad. Ayúdanos para ser fieles a tu nombre y para poder estar al pendiente de tu presencia y tu santidad y tu amor. Ayúdanos para poder ser obedientes a tu palabra y ayúdanos a que nuestro corazón reciba siempre de ti y de tu palabra. Ayúdanos a buscar el perdón y a recibir el perdón, y también ayúdanos a conocer más de ti y a reposar en tu presencia y santidad. Háblanos en esta hora, en este tiempo, y ayúdanos a creer y crecer en ti, Padre. Te agradecemos por todo el amor y la gracia que tienes con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Vamos a leer Marcos 1:21. Dice lo siguiente: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque, bueno, perdón, voy a recalcar aquí, vamos a repasar un poquito lo que leímos ayer de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vamos a leer, creo que es importante que lo vamos a leer. Ayer solo dimos como que parte de esto, pero creo que es importante que volvamos a leer por muchas de las cosas que se manifiestan aquí. Dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera aportar sobre esto. Así vamos al segundo round con este. Miren, es bien importante ver esto de aquí, ve. Incluso el título que le da. Estos títulos regularmente son de la reina, los títulos de la Reina Valera 60. Y prácticamente ellos lo ponen. Cada Biblia regularmente pone sus títulos según lo que ellos creen conveniente. En este caso pusieron aquí un hombre tenía un espíritu inmundo, y es algo, y lo que prácticamente lo queremos volver a tocar, porque pienso que es bien importante esto que está acá. Un hombre tiene un espíritu inmundo porque es algo que vivimos, que se manifiesta, que es ya algo que en nuestra forma de vida es natural, que no sabemos que está ahí, pero está ahí, ¿me entienden? Y es algo bien importante porque la Biblia dice que Dios es Padre de espíritus, ¿me entienden? Y Él es Padre de las luces, también dice. ¿Y por qué esto es importante? Porque la Biblia dice que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces ahí muestra una división prácticamente de las cosas. Es como cuando hablan de lo que es estado líquido, estado sólido, estado gaseoso. Es decir, tenemos tres, nosotros somos tres en uno, por así decirlo. Y tomar en cuenta que el espíritu, o el mundo espiritual, como lo conocemos, está ahí, aunque no lo vemos. Genera acciones en nuestra vida diaria, aunque a veces no nos demos cuenta, porque primordialmente es lo espiritual. Es decir, si la Biblia dice que Dios es espíritu y es Padre de espíritus, significa que cuando comenzaron todas las cosas fue espiritual. Por consecuencia, lo primordial es el espíritu. Cuando vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, dice que el hombre fue formado del polvo. Entonces viene Dios y sopla aliento de vida en el hombre, que es su aliento de vida, es su espíritu, y forma un alma viviente. Entonces ahí podemos dar cuenta que el cuerpo fue algo que vino después y fue dado vida a través del espíritu, y eso formó un alma. Entonces aquí tenemos que entender de que en este caso, recalcando lo que quiero hablar sobre los espíritus, y es de que toda persona tiene espíritu, ya sea que esté muerto en delitos y pecados, o sea que esté vivo en Cristo Jesús, pero tiene. ¿Entienden? No es que significa de que no tiene, es como que alguien, como les digo, como que alguien viniera a andar a tuto con un muerto pues en su espalda. Prácticamente así es el espíritu del que peca, del que no cree en Jesús.
Es decir, toda persona que no cree en el Señor Jesucristo tiene espíritus inmundos o demonios. ¿Por qué? Porque es como que es un vaso para usar. Si no lo usa alguien para una fiesta, lo va a usar a otra persona para otra cosa. Igual es el reino de los cielos. En el reino de los cielos, o en el reino de las situaciones de la vida, de lo que conocemos, toda persona es llena de algo. Nadie puede estar vacío. Es mentira que esté vacío. Lo único que es lleno a veces de vanidad, que vanidad es un vacío prácticamente. Entonces lleno de vanidad. Por eso que miramos que las personas quieren carros, casas, vestirse bien, etcétera, porque todo eso es vanidad, se llenan de vanidad. Entonces esa vanidad realmente, como la palabra dice, van a la hermosura engañosa la gracia, prácticamente es un vacío, por así decirlo, pero es un espíritu que se llama vanidad. ¿Me entienden? Entonces todas esas cosas, igual la fornicación, el adulterio, la lascivia, la codicia, la envidia, la murmuración, todos ellos son espíritus que lo que hacen es enseñarle al alma, y el alma genera sus comportamientos o sus acciones. Entonces tenemos que tener en cuenta de que si no nos llenamos de Dios, automáticamente vamos a ser llenos de otra cosa. Por eso cuando vemos lo que dijo Jesús de que un espíritu salió del hombre y comenzó a vagar y dijo, bueno, voy a volver a mi casa, de donde salí, y regresa y ve que está desordenada y vacía la casa. ¿Y qué pasa? Entra en él con 7 peores. O sea, la Biblia deja ver que hay espíritus. Y esto, como digo, esto no tiene que ver con religión, sino que esto es una vida. Así se maneja el reino de los cielos. Aunque alguien lo niegue, le va a pasar. Aunque alguien diga que es cierto, va a pasar. O sea, es una verdad, va a pasar. Entonces uno tiene que tener entendido de que los espíritus están ahí. Primero porque nosotros somos espíritu. Por eso que Dios nos pide vivir una vida espiritual. Es decir, para que nuestro espíritu gobierne sobre nuestra alma. Entonces tenemos que tener bien entendido esto, que un hombre puede tener un espíritu inmundo. En este caso, este hombre con el espíritu inmundo es porque tomó bastante posesión de él, el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser influenciados a hacer algo. O sea, puede ser que todavía no tengamos como que esa hábitat del espíritu inmundo en nosotros. Sí tenemos, porque gobierna nuestra vida, si no creemos en Jesús. Inclusive alguien que es creyente, que alguien dice yo creo en Jesús, pero no sigue llenándose del Espíritu Santo, se va a llenar de otra cosa. Y las llenuras depende de lo que hacemos o en lo que creemos. Entonces si por ejemplo nosotros venimos y qué sé yo, alguien viene a pornografía, lo que está pasando es que en ese momento comienza a llenarse de fornicación, porque realmente la pornografía es fornicación, solo que visual. Entonces se está llenando de ese espíritu de fornicación. Es decir, no significa que no pasa nada. Inclusive esa cuestión como de excitación que alguien puede sentir, realmente es el espíritu inmundo que está provocando cosas en el hombre. ¿Me entiendes? Y alguien dice, no, porque eso es algo natural. Sí, es algo natural, como lo que normalmente pasa, pero aparte es lo natural, y aparte es cuando el espíritu comienza a influenciar en el cuerpo para generar esas sensaciones. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con todo, ¿me entienden? Con todo lo que uno hace, inclusive las personas que trabajan y todo, pueden moverse o tienen que moverse a veces si son jefes o algo así, pueden moverse en prepotencia, en arrogancia. Entonces esos son espíritus que se van formando. Puede ser que al principio, y ustedes se pueden dar cuenta de que a veces dice alguien, no, es que él no era así, él comenzó a ser así cuando comenzó a trabajar en tal lugar, y es porque el ambiente del lugar donde están las personas a veces lo mueven aprender ciertas cosas, inclusive el espíritu que todas esas personas tienen, y si es impartido a esta persona, y como él está como que acorralado, si lo queremos llamar así, él termina moviéndose igual que ellos. Por eso mismo que cuando Jesús vivía y caminaba en la tierra, por eso cuando vimos en el libro de Mateo que dice, hasta tu forma de hablar te delata, porque él de tanto estar pegado con Jesús recibió del espíritu de Jesús y fue ministrado tanto que se movía y actuaba como Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Con esto no estoy diciendo, mire, no hablen con las personas, sino a lo que voy es porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, si no, pues tendríamos que salir de este mundo. Pero no hablo de eso, sino que lo que hablo es esto. Si uno cree en algo, va a actuar en algo y eso va a provocar una llenura. ¿Me entiendes? Y es igual cuando uno forma las cosas, igual como una amistad, como un matrimonio. Todas esas cosas tienen algo espiritual de trasfondo que es primordial y así se van formando.
Entonces tenemos que tener cuidado con las llenuras que pueden venir a nuestra vida, y el enemigo va a buscar esas llenuras. Por ejemplo, algo nos puede llenar o satisfacer. Por eso que hay veces, inclusive hay personas que tienen obesidad. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de gula, ¿entiende? Que prácticamente es un desorden alimenticio, le llaman algunos, de que ese espíritu los lleva a comer y a comer y no hayan satisfacción porque no se llenan, por así decirlo. Pero es la misma ser espiritual en muchas cosas, de que el espíritu ya los tiene domado y los gobierna de alguna manera. Es igual como cuando uno busca a Dios, lo llena tanto Dios a veces de que a veces uno solo puede hallar algo, por así decirlo, si solo uno ora o lee la Biblia. Allí hay una necesidad en uno. Y toda esa llenura que da el espíritu provoca ya nuestros cambios, si queremos llamarlo hasta anímicos, porque hay un espíritu que está gobernando sobre nosotros, que en este caso es Jesucristo, y que ese espíritu puede crecer en nosotros o se puede hacer manifiesto y que puede provocar que hagamos cosas. Por eso dice en un versículo, dice, por cuanto hayáis recibido el espíritu de Cristo, clamáis Abba Padre. Vamos a verlo aquí en ¿cómo se llama? En este navegador. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? Es este. Vamos a ver del espíritu, que no me acostumbro. Vamos a ver. Acá esta es la versión internacional. Vamos a buscar aquí la de... aquí está. Miren pues. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, que este espíritu de aquí nos provoca clamar Abba Padre, es decir, el espíritu en nosotros. Y dice aquí otra vez en Gálatas, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces aquí vemos cómo es la reacción de un espíritu hacia nuestras vidas. Es decir, que un espíritu puede generar que nosotros hagamos ciertas acciones, nos encamina hacia ciertas acciones. Por eso cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, nos lleva a realizar ciertas acciones. Por eso de cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, o lleno de Él, o la manifestación que habla el Espíritu, cuando se habla del bautismo en Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo, habla del hablar en lenguas y el profetizar. Inclusive eso no, la gente dice es que eso es Nuevo Testamento. No, Nuevo Testamento. Eso también aconteció cuando estaba Moisés y el espíritu, agarraron el espíritu de Moisés, y ese espíritu de Moisés los pusieron en 70 hombres. Vamos a ver las dos partes. Vamos a ver 70, creo que era 70. Vamos a ver. Recuerdo, yo no creo. Aquí está. Vamos a ver espíritu. Creo que es aquí espíritu. Vamos a ver. No me permite, vamos a buscar mejor el otro. ¿Cuál era el otro? Mejor el Hechos. Vamos a buscar si el otro no me recuerdo en qué versículo es, pero vamos a buscarlo. Dice, aquí está. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, que el Espíritu provocó hablar en lenguas y profetizar. Vimos que en el otro que vimos en Romanos y en Gálatas dice que el Espíritu provoca, ese Espíritu de opción que es el Espíritu de su Hijo, provoca que nosotros clamemos a Abba Padre. Es decir, un Espíritu va a ejercer algo en nosotros para manifestar algo. Entonces vamos a ver si logro encontrar eso del Espíritu de Moisés. Espíritu Moisés. Saber. Vamos, este no sé qué busco, pero nos va a ayudar. Dice que salga delante de ellos, que entre en ellos, que los saque, que los introduzca para la congregación de Jehová, no sea como ovejas sin pastor. Esto aquí habla de Josué, y dice aquí el 18, y Jehová dijo a Moisés, toma Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Ojo, aquí dice que hay espíritu, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Lo mismo que estamos leyendo en el libro de Hechos. ¿Me entiendes? Lo mismo que pasó con Pablo
puso las manos sobre ellos y vino el Espíritu Santo y profetizaron y hablaron otras lenguas. Y aquí dice, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Ya, igual aquí habla lo mismo de la imposición, pero quiero ver aquí si logro encontrar Moisés Espíritu 70. Saber, aquí está, creo que es números 11. Okay, este es, no sé si está un poquito atrás. 16. Entonces el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti. Otra vez vuelvo a decir el espíritu que está en ti. Y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirá, santificados para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor es Egipto que otra carne. Vamos a ver acá, no, aquí vamos a ir un poquito más. Aquí está, otra vez. 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo de la palabra de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y les hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu, otra vez, ojo, el espíritu que estaba en él, es decir, que estaba en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó, oigan esto, posó sobre ellos el espíritu, otra vez, el espíritu posó sobre ellos. Y entonces, ¿qué dice que pasó? Profetizaron y no cesaron. O sea, otra vez recalcando, un espíritu en alguien va a provocar una acción. Por eso es la cuestión de que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, decir si habla en lengua, es decir, que se haga manifiesto esa acción. Entonces vamos viendo por lo menos 3 puntos, ¿no? El libro de Hechos, cuando habla que el Espíritu, cuando puso sus manos Pablo sobre ellos, le dio el Espíritu Santo y profetizaron y hablaran en otras lenguas. Vimos después en el libro de Hechos que Josué tenía espíritu, pero era necesario poner las manos de Moisés sobre Josué para impartición del enviamiento que se le iba a dar. Y ahora vemos aquí cómo es de que Dios habla de lo mismo otra vez, del espíritu que había en Moisés, y que ese espíritu que había en Moisés iba a ser puesto en 70 varones. ¿Ya? Y que al poner ese espíritu, ellos profetizaron. Es decir, hay una acción cuando hay un espíritu. Entonces cuando regresamos acá a ver lo de esto de... Vamos a ver aquí. Cuando volvemos a ver acá, por eso vemos aquí de que él cuando dice acá, dice, el Espíritu dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces aquí vemos la misma acción que está pasando tanto en el libro de Hechos 19 con Pablo, de que ellos comienzan a profetizar y a hablar en lenguas. Y vemos lo mismo que sucede con Moisés, que le ponen el espíritu en ellos y profetizan. Y vemos cómo este espíritu inmundo hace lo mismo, solo que del lado de las tinieblas. El espíritu está en él, porque posa sobre él, pero por la gloria que hay en Dios, ese espíritu se manifiesta y hace como por así decir, una profecía o adivinación, como le quieran llamar. O sea, se manifiesta, da voces, se expresa y dice, ¿qué tienes con nosotros? Sé quién eres el Santo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué nos dejan de ver esto? Que un espíritu va a ser manifiesto una acción, ya sea o por voz o por alguna acción. Ya, lo hemos visto, como recalcando, Hechos capítulo 18, 19, números, creo que era capítulo 11 que estamos viendo. O sea, aquí sí era números 11. Ya. Entonces, conclusión, tenemos espíritu. Segundo, un espíritu puede influenciar algo en nosotros. Y tercero, podemos ser llenos del espíritu. Y cuarto, el espíritu puede posar sobre nosotros.
tomarlo muy en cuenta porque es algo que vivimos diariamente. No es que no tengamos espíritu, como les digo, todo lo que nos rodea es espíritu, todo. Lo que pasa es que no lo vemos. Eso que no lo vemos no significa que no sea real, pero sí significa que podemos ver la manifestación. Como les digo, acá por el nivel de gloria que Jesús tenía, porque la Biblia dice que habló con autoridad, por ese nivel de gloria que tenía se hizo manifiesto. Es decir, que hay muchas personas que tienen espíritus inmundos, pero no se hacen manifiestos, porque no hay una luz necesaria que los delate. Ya. Entonces uno tiene que tener en cuenta, y por consecuencia, no todos los espíritus se manifiestan igual. Ojo, no todos los espíritus se manifiestan igual. Como les digo, el espíritu escarnecedor, ese sí se va manifestando, pero no lo vemos porque no pensamos que sea un demonio o un espíritu. Como les digo, cuando alguien se burla de alguien, realmente es un espíritu. Si ustedes ven ahorita lo que le llaman las personas el bullying, no sé, lo que es bien conocido ahora, la palabra bullying. ¿Qué realmente es el bullying? El bullying es como que burlarse de alguien más, y que a veces eso provoca que haya contiendas o problemas. Y si ustedes van a leer el libro de Proverbios, si no estoy mal, dice que quita el espíritu escarnecedor y quitará la contienda. ¿Me entienden? Entonces prácticamente, si gusta, vamos a verlo aquí rápido. Vamos a ver si lo logramos ver aquí. Escarnecedor, contienda, escarnecedor, vamos a ver, contienda, o sea, si encuentro Proverbios. Dice, echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Entonces, ¿qué es el bullying? Simple y sencillamente el bullying es burlarse de un niño, inclusive golpearlo. ¿Y a causa de qué se dio el bullying? Del escarnecedor. O sea, como digo, vivimos eso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que es eso. Igual cuando hay un espíritu de prostitución. El espíritu de prostitución, ¿qué es realmente? Es prácticamente pedir algo a cambio de algo. Entonces nosotros vivimos diariamente con un espíritu, alrededor pues un espíritu de prostitución. Pastores o apóstoles o profetas X o Y, Z, sean falsos, sean verdaderos, que están pidiendo dinero a cambio de bendiciones. Eso es un espíritu de prostitución. Del lado contrario, lo más conocido es que, por ejemplo, vemos, ¿qué les dijera yo? Pues las prostitutas, por así decirlo, que ellas se venden a cambio de eso. Por ejemplo, si vimos en otros países, dicen que hay mucha prostitución a causa de la pobreza, que ellas se dan porque la única manera que es dar su cuerpo. También podemos ver otros niveles de prostitución, como más o menos estuve leyendo ahí, que las personas hacen cambio algo, no por dinero, sino que dicen, por ejemplo, unos artículos que yo leí decía de que una señorita quería, dabas una noche de placer, pero si alguien le daba una buena conversación acerca de un tema. Entonces así podemos ir indagando en la prostitución y en el día a día. Inclusive a veces creo que de la misma profesión de trabajo se vuelve una prostitución de lo que las personas dicen. Dice, ofrézcanse, muéstrese como un producto. Creo que a veces inclusive en el ámbito laboral hay una prostitución. Entonces todo eso está marcado, ahí está. Como les digo, igual la fornicación es igual, también está ahí, la vemos diariamente, igual inclusive en los canales de pornografía, que prácticamente es pornografía. Pornografía es fornicación gráfica, en pocas palabras. Entonces, todas esas cosas están ahí, pero como les digo, no las vemos. Es como el espíritu de adicción o la ansiedad. Eso también está ahí, pero se manifiesta de diferentes maneras. Incluso a veces se puede manifestar en alguien trabaja excesivamente, o alguien, por ejemplo, come mucho, o inclusive alguien que hace mucho ejercicio puede ser impulsado por una ansiedad. ¿Me entienden? Pero como le comento, cada quien a veces se le manifiesta diferente. Son diferentes tipos de manifestaciones que pueden tener a causa de un espíritu, porque ese espíritu impulsa, ¿me entiende?, a hacer cosas, como ya lo hemos visto, en acciones o en palabras. ¿Me entiende? Por eso hay que aprender a discernir cuando alguien nos hable, porque eso provoca cosas. Otro ejemplo que podemos ver de un mover de un espíritu en alguien es lo que pasó con Pedro, y eso lo vimos ya en el libro de Mateo. Saber, este es en el 41. Aquí está, miren. Ay, pero me confundí. A ver. A ver.
Aquí está. Vamos a ver. Dice, respondiendo Simón, que le preguntó quién era el Cristo. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, le dieron un espíritu de revelación para decir que Él era el Cristo. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la Hades no prevalecerán. Si alguien piensa que estoy sacando este texto de contexto, no es así. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de revelación, como la Biblia habla, que también hay un espíritu de oración. Y si esta potestad estuvo sobre Pedro, ahora veamos lo que pasó con Pedro y Satanás. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Pies. No recuerdo si es. Veamos Mateo. Aquí está. Entonces dice acá. Entonces Pedro, tomando parte, comenzó a reconvenir diciendo, esto es cuando Jesús dice que va a ir a la cruz. Y dice, comenzó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volvió y dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces si damos cuenta, volvemos a ver una acción que hay acá. Prácticamente es Satanás ministrando a Pedro, influenciándolo para que no vaya Jesús a la cruz. Ya. Entonces tanto vemos en el lado de Dios Padre, que le da una revelación a Pedro para que diga, eres tú el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y como vemos aquí de parte de Satanás, que le dice, mira, no vayas a la cruz. Entonces ambos fueron influenciados por una entidad. En este caso Jehová, el padre de los espíritus, y en este caso Satanás, el padre de la mentira. ¿Me entienden? Entonces, como digo, hay una influencia espiritual en la cual vivimos diariamente y la cual nosotros estamos constantemente, prácticamente en medio de todos estos, en medio de toda esta guerra, y que nosotros tenemos que aprender a única y exclusivamente hablar de parte de Dios. Eso prácticamente tiene que ser nuestro objetivo, hablar de parte de Dios. Inclusive creo que hay un verso que habla de que dice que si uno purifica, seremos boca de Dios. No recuerdo, pero voy a buscar el versículo y se los voy a compartir. Por supuesto, si uno es boca de Dios, como por eso la misma palabra dice, si ustedes lo han leído, creo que es en el libro de 1 Corintios, dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos el Espíritu de Dios, y ese Espíritu provoca que uno hable algo. Entonces, recalcando, el Espíritu, así como el Espíritu de Dios provoca que uno diga palabra de Dios, el Espíritu de las tinieblas, o los espíritus que provienen de tinieblas, va a provocar que hablemos tiniebla, ya sea que hablemos en fornicación, ya sea que hablemos escarnecedor, ya sea que hablemos vanidad, ya sea que hablemos vana palabrería, ya sea que hablemos, ¿qué le dije yo? Con envidia, con murmuración, con lujuria, etc. ¿Me entienden? Esos ministran y están sobre toda la tierra, y la gente vive así, pero no nos damos cuenta. Y también a veces no se hacen manifiesto. ¿Por qué? Porque no hay una luz necesaria, una luz mayor para que esas entidades se manifiesten. El mejor ejemplo, o que yo creo que lo que yo lo he logrado asimilar de esa manera, es cuando ustedes, no sé si han visto a veces en las películas que aparecen que alguien entra a una cueva y que de repente enciende una luz y comienzan todos los murciélagos a como que espantarse, y hacen como que un relajo los murciélagos y salen de la cueva. Entonces así son las entidades de los espíritus, ¿me entienden? De lo que vivimos diariamente. Hasta que no le pega una luz, ellos no se revoltean, no hacen nada, y no hacen bulla, ahí están. Entonces cuando vemos acá el versículo 24 nos damos cuenta de que ese espíritu inmundo no se había hecho manifiesto, y no sabemos cuántas veces llegaba este señor a esta sinagoga. Entonces nosotros tenemos que tener bien en cuenta esto, ¿entiendes? Que no significa que porque alguien va a la iglesia, está libre. Necesita de una luz más grande para ser libre. Y a esto es a lo que quiero llegar ahora.
Ahora, sabiendo que nosotros podemos ser influenciados por espíritus inmundos, tanto afuera como dentro de nosotros, inclusive podemos estar poseídos por algún demonio o un espíritu, tenemos que buscar una liberación. En este caso, Dios tuvo misericordia de esta persona, porque esta persona se le manifestó. ¿Y qué pasó? Dios lo liberó. Entonces no tengamos miedo de manifestarnos. Si en dado caso tenemos algún ente demoníaco dentro o algún espíritu inmundo en nosotros. Otra cosa, si nos damos cuenta y nosotros ya vemos el contexto espiritual, si lo queremos llamar así, de cómo es que atacan mucho a Jesús, es porque ese espíritu de religión que tenían ellos contendía contra Cristo. Pero no me voy a meter mucho a ahondar en esto, sino que solo quiero que conozcamos primeramente la base es, tenemos todos espíritu, el mundo está lleno de espíritus, tienen gobiernos, influencian sobre nuestras vidas, porque al no estar sujetos nosotros bajo la autoridad de Dios, vamos a estar sujetos bajo la autoridad de las tinieblas. Eso lo dice Efesios capítulo 2, cuando habla que el príncipe de la potestad del aire que gobierna sobre los hijos de desobediencia, ¿entienden? Y pues por consecuencia, todo aquel que no cree en Dios está bajo esa esclavitud, ese mandato. Mas todo aquel que está en Cristo Jesús y le obedece va a estar bajo el señorío y mandato de Jehová. Entonces tenemos que entender eso, no estamos exentos. Inclusive alguien estando en Cristo, si él comienza a pecar, le está abriendo la puerta para que un espíritu inmundo entre y le gobierne. Y entre más y más haga crecer eso, más y más gobierno le va a dar y más va a venir la posesión sobre la persona. Es decir, que a veces las posesiones demoníacas no vienen de la noche a la mañana. Es continuo. Por ejemplo, entre más la persona mire pornografía y más mire pornografía, ese demonio se va a hacer más grande y va a tomar posesión. Ya, de igual forma, cuando alguien, por ejemplo, es soberbio y comienza a ejercer soberbia o arrogancia, eso se va a hacer cada día más grande. Igual con la imprudencia, ¿me entienden? Así como en este caso que las personas dan toque de queda, pero las personas igual salen y rompen los toques de queda. De igual forma es una imprudencia. Entonces esa imprudencia se va creciendo y va siendo más grande. Como digo, no creamos que los espíritus solo son fornicación, adulterio, sino que hay más. Alguien puede ser muy imprudente, alguien puede ser insensato, alguien puede ser necio. Y alguien dice, no, yo soy graduado en una universidad, yo no soy necio, yo soy inteligente. La inteligencia de Dios no se basa en el título universitario. La inteligencia de Dios se basa en que la persona busque la verdad, en la que la persona sepa discernir y diga esto es bueno, esto es malo. Eso es inteligencia. Entonces, tanto del lado de la luz, del lado de las tinieblas hay tinieblas, como del lado de la luz. ¿Por qué? Porque, como les comentábamos, no sé si fue ayer o antier, o no sé qué fue, de que ellos prácticamente estaban con Dios, pero cayeron. Entonces ellos tuvieron una enseñanza de parte de Dios, pero al caer, toda esa enseñanza la usan del lado de las tinieblas. Entonces, tenemos los 7 espíritus de Dios que habla Isaías capítulo 11. Si gustan, vamos a revisarlo para que veamos y que nos quede bien claro todos de que hay espíritus. Vamos a Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí vuelve a hablar de espíritu. ¿Me entiendes? Y no está hablando de un espíritu, está hablando de 7. Entonces del lado de las tinieblas también hay espíritus. Y también ejercen de manera sobre cada quien. Bueno, a lo que iba. Vamos a retomar esto aquí otra vez. Vamos a ver esto. Entonces a lo que iba es esto. A la autoliberación. Ya, es decir, lo que pasa acá, que dice el espíritu inmundo sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz salió de él. Entonces nosotros podemos, como decía un hermano, y tiene mucha razón, nosotros no tenemos que esperar a que alguien nos libere, sino que nosotros también tenemos que convertirnos en libertadores, porque Dios nos ha mandado a eso. Y predicar el evangelio dice dar libertad a los cautivos. Si dice que vayamos y demos libertad a los cautivos, significa que Dios nos está diciendo, mire, sean ustedes libertadores. Por supuesto va a ser el Espíritu de Dios en nosotros, pero para nosotros buscar esa libertad o dar libertad, tenemos que ser nosotros primeramente libres. ¿Por qué? Porque es como que estuviéramos en una cárcel y yo estoy encadenado y el otro está encadenado y le digo, mira, te voy a libertar, ¿va? ¿Cómo lo va a libertar yo si yo estoy encadenado? Pues no puedo.
Ya, pero si yo vengo y vencí, o si queremos llamar así, maté al guardia y tengo las llaves del guardia, vengo y le abro la otra, mira, aquí está, salí. Como lo que pasó Jesús, con lo que hizo Jesús, porque prácticamente Jesús hizo eso para darnos libertad. Primero, la Biblia dice lo que hemos leído, de que la muerte, la muerte tiene aguijón el pecado, y el aguijón tiene el poder, la ley. Jesús cumple la ley, vence al pecado por medio del pecado, o sea, el meterlo en él, y vence a la muerte al morir. Dice que toma las llaves de la muerte, y dice a un muerto, ¿dónde está un muerto tu aguijón? Y sepulcro tu victoria, y él tiene ahora las llaves de la muerte. Entonces, al tener esa libertad, al haber vencido Jesús sobre toda autoridad, toda potestad, nos dio una gran libertad en Cristo Jesús. Y ahora tenemos vida eterna por medio de él. Entonces nosotros, así mismo como Jesús, y como lo que aparece en el libro de Jueces, prácticamente es el libro de Jueces donde más marca los libertadores o los jueces que se manifiestan así, o inclusive en el libro de los Reyes o Crónicas, que habla también de los reyes que fueron libertadores, solo que de otra manera. Así mismo nosotros tenemos que libertar, pero para eso primero tenemos que buscar nuestra libertad, y ese es el punto que quiero llegar. Para eso nosotros tenemos que orar y leer la Biblia, para conocer, inclusive a veces en alabanza, cuando cantamos a Dios nos puede venir liberación. Entre más expuestos estemos a la luz, más manifestaciones de Dios van a haber, y más manifestaciones como esta del versículo 24 van a haber sobre nuestras vidas. No necesariamente, como le digo yo, que ustedes vayan y que prediquen y que se haga manifiesto esto. No, yo lo que quiero enfocarme ahorita es en su lugar íntimo. Cuando ustedes estén orando, ustedes van a ver manifestaciones tanto de Dios como de estas manifestaciones, que ustedes se van a enterar que ustedes tienen demonios o espíritus inmundos que todavía tienen y que no se han dado cuenta que tienen. Eso puede pasar de que de repente están orando y de repente les brinque un brazo. Pueden estar orando y de repente bostezan, de repente les sale una que otra lágrima, de repente tiran un gas, de repente a veces les tiembla la cabeza y sienten como que estallidos. Entonces, entre más busquen, más se va a hacer manifiesto. Yo les digo esto porque a mí me pasó mucho, y yo no entendía lo que me pasaba en esos tiempos. Estamos hablando casi de 10 años tal vez, que yo regularmente tenía la costumbre de poner música de alabanza en mi cuarto y me ponía a danzar. Entonces, en una de esas danzas, por las personas que dicen que la danza no es cierta, es de Dios, yo he experimentado el Espíritu de Dios, cómo se mueve en eso también. Y la Biblia habla de las danzas espirituales que Jesús danzó y que Dios danza. Entonces, yo recuerdo que yo danzaba y todo, y en esos niveles de danza donde uno está metido en una presencia así y todo, me recuerdo que inclusive yo me ponía de rodillas y oraba, y de repente me comenzaba a temblar todo el cuerpo. Y a veces era tanto, como les digo eso porque me pasaba esto de aquí prácticamente, sacudiéndole con violencia. O sea, a mí me pasaba, yo estaba de rodillas y a veces orando, y de repente me sacudía, y agarraba a veces la mesa o algo para yo ya no sacudirme de esa manera, ¿ves? Entonces comenzaba a sacudirme, y yo temblando por el hecho de la liberación que yo tenía, pues, como digo, en mi intimidad. Yo era libre en mi intimidad. No era que alguien venía y me, tú vas a ser libre y te va a echar fuera demonios. No, o sea, ¿por qué? Porque es Dios en uno, en la intimidad, en lo íntimo, en el cuarto. Ahí son las manifestaciones de libertad. Por eso inclusive a veces cuando uno está orando, de repente le dan ganas de guaquear o echar, vomitar, por así decirlo, pero no vomita así como cuando uno está mal el estómago, sino que a veces como tira flemas o cosas así. Pero como digo, entre más se expongan a la luz, más busquen a Dios, más manifestaciones de gloria van a venir, porque también se ven cosas, pues, que son ministraciones angélicas, se ven visiones, Dios les habla, etcétera. Pero en este caso quiero enfocarme en la liberación. Entonces si uno busca esa intimidad con Dios y se da cuenta día tras día de esas cosas, va a comenzar a ver la liberación que Dios va a darle a cada uno. Pero entre más lo busquen, entendamos que todos estamos contaminados porque estamos en este mundo, y alguien que me diga que está exento de pecado, como dice la Biblia, no muy le voy a creer, a menos que se consagre realmente y sea libre completamente. Pero hasta donde yo sé, todos estamos exentos a recibir alguna administración de parte de las tinieblas, porque vivimos en un mundo de tinieblas, pues. Lo único que tenemos que orar bastante para que el nivel de santidad que tengamos no nos afecte esas tinieblas, sino que nosotros afectar, como en lo que pasó en este caso con Jesús. ¿Me entiendes? Porque alguna persona por ahí me dijo, no, es que uno tiene que aprender a que yo ministro luz por ahí, y ahí voy, ¿va? Entonces, si ni ora ni lee, ¿cómo lo va a hacer? ¿Me entiendes? Eso no es así como que Dios nos da una onda de 100 watts y ahí va los 100 watts, ¿va? Sino que acá te llenas continuamente o te vacía. El enemigo les puede quitar la luz que tienen. Por eso, si vemos en Timoteo, dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva, ¿por qué? Porque se lo apagaron.
¿Quién se lo pagó? Por eso cuando también vemos a Timoteo, que también Timoteo le dice, mira, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es decir, que cuatro se la pasaban en el gimnasio. ¿Por qué? Porque ellos tenían la cultura. Creo que, si no estoy mal, Timoteo era griego. No sé si el papá creo que era griego. Entonces ellos tenían la cultura, inclusive por eso a veces se ve algo en la Biblia, de que cuando uno se pone a ver un poquito de la cultura griega, decían de que ellos tenían la idea de que la sabiduría iba acompañada con el ejercicio físico. Entonces por eso ellos corrían desnudos, por así decirlo, y además de correr desnudos, pues a la par tenían la biblioteca. Por ejemplo, estaba la onda para correr y a la par estaba la biblioteca. Entonces después de ir a correr desnudos, los señores estos se iban a leer su sabiduría, no sé si desnudos o con ropa, pero si ustedes buscan un poco de eso, se dan cuenta. Y de ahí también comenzó la pederastía, que era prácticamente de hombres meterse mayores con hombres niños o jóvenes. Entonces eso es parte, como les digo, de lo que él se llenaba, y por muchas situaciones pues de plano fue apagando lo que había en él. Entonces nosotros no pensemos de que por orar 5 minutos ya tenemos como que soy súper espiritual y voy a un lugar y ahí yo tiro luz y transmito luz a todo el mundo y paz y no sé qué, como que fuera hippie alguien. No es así, no funciona así la cosa. Y si alguien me dice lo contrario, pues gloria a Dios. Si él tiene otra revelación y él cree en eso, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero como le digo a la Biblia, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y eso es lo que yo he visto y oído, y se lo estoy tratando de demostrar conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque en este caso Jesús sí tenía una gloria completa, Jesús sí tenía una gloria entera, Jesús sí tenía una gloria con autoridad, ¿me entiende? Y esa gloria hace que se manifieste y que lo que es de tinieblas huya. Si nosotros no buscamos, no oramos, no nos podemos llenar de Él. Al nivel de entrega que tengamos con Dios, a ese nivel vamos a tener ese nivel de luz, ese nivel de gloria y ese nivel de manifestaciones espirituales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así realmente, hasta donde yo conozco, así funcionan las cosas. Por eso que a Jesús se le manifestaron y ellos dijeron, ¿y qué nueva doctrina es esta? Como les digo, no es que era una nueva doctrina, es que simple y sencillamente nadie estuvo santificado. Nadie estaba santificado. Entonces, como nadie llegó a esa santificación, nadie llegó a poseer prácticamente o a tener en sí el Espíritu Santo como lo tuvo Jesús, no se manifestó nada. Entonces por eso que miramos a veces las iglesias donde prácticamente no hay nada, pues están muertos, no pasa nada. ¿Me entiende? Ni fu ni pa, llegan y se van así como vinieron. Pero si nosotros comenzamos a buscar la santidad y a ser libres, vamos a comenzar a ver esas manifestaciones de liberación. Como les digo, yo no me quiero enfocar en la liberación de echar fuera un demonio o que la gente se pone a hablar así como que agarra una taza de té y un café y se pone a hablar con el demonio como que estuviera en su casa. Yo no quiero hablar de eso. Yo lo que quiero hablar es intimidad. Si ustedes buscan en su aposento, en su lugar íntimo, en su lugar de oración, en lugar de conocimiento, de ir a leer la palabra, ustedes van a experimentar del lado de la luz la gloria de Jehová, y a consecuencia de experimentar la gloria de Jehová y la pureza que eso significa, va a venir a consecuencia las manifestaciones de liberación. A eso es lo que quiero llegar. Entonces, si ustedes buscan esa santidad los va a liberar. Es como que, hagamos de cuenta, uno tiene una mancha, ¿me entiende? Y a veces uno le echa agua nada más a la mancha y la mancha no se quita, ahí sigue. ¿Qué le tenemos que echar? Bueno, yo no sé mucho de eso, pues, pero lo que a veces uno le pasa así como que el jabón así, tratando de raspar para lograr sacar la mancha, o le echa, qué sé yo, detergente o no sé. Uno le echa con tal de que salga la mancha, pero esa mancha no sale a menos que uno no haga algo más que echar agua. Igual pasa con Dios. Entre más metamos, más busquemos de la palabra, más busquemos de la oración o ayunos, o etcétera, porque inclusive los ayunos ayudan a liberar. Por eso eso que lo hemos visto en Isaías 58 habla de que una de las maneras para traer libertad a nuestra vida es ayunando. El que no ayuna no va a tener niveles de liberación. Por eso también dice la Biblia, este género no sale sino con oración y ayuno. Y le preguntaron, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús les dijo, porque este género solo sale a causa de ayuno y oración, por vuestra incredulidad. Entonces el ayuno nos va a dar fe.
porque va a echar fuera el espíritu de incredulidad. Entonces nosotros tenemos que entender de que entre más nos consagremos, más experiencias de liberación vamos a tener sobre nuestras vidas. No estoy enfocado en las demás personas, no tengo. Quiero enfocarme en la liberación que yo voy a tener. En eso me quiero enfocar. Entonces ustedes busquen y van a pasar ciertas cosas. Yo digo, yo viví esto. Y no lo viví en el sentido que alguien me liberó, sino que lo viví en mi intimidad, en mi cuarto, mientras oraba, mientras danzaba, y me sacudía. ¿Me entienden? Y Dios me liberaba de eso. Y nadie me decía nada porque no tenía inclusive la confianza con llegar con alguien y decirle, porque todos me hablaban charadas. Entonces pasan esas cosas, ¿me entienden? Y por eso uno dice, bueno, aquí está en la Biblia. Lo que estoy viviendo aquí está. Es cierto, me está pasando. Pero como digo, entre más buscamos, más se va a manifestar. Entonces eso es lo que quería de alguna manera compartirles cuando vi el título ahí también, de que necesitamos buscar eso. Necesitamos buscar la santidad, necesitamos buscar estar tan cerca de Dios que Él va a manifestar esa gloria de Él en nosotros, esa hermosura, esa santidad, y esa palabra con autoridad va a provocar de que seamos libres de demonios, seamos libres nosotros de espíritus inmundos y tengamos la verdadera libertad para luego ir y poder libertar a otros, porque hemos pasado por lo mismo. Entonces eso es lo que quería compartirles acá, y tomando en cuenta lo que ya hemos visto. Tenemos espíritu, hay influencias espirituales, hay influencias demoníacas, y los espíritus pueden provocar que nosotros digamos o hagamos cosas. Ya. El ejemplo lo vimos con Pablo, lo vimos con Moisés, lo vimos con Pedro, tanto del lado de la luz como de las tinieblas. Entre más grande sea la estatura espiritual de la persona, el nivel de influencia va a ser más grande, tanto de luz como de tinieblas. Por eso que David hizo lo que hizo, tanto del lado de la luz como de tinieblas. Por eso Pedro le pasó lo que le pasó. O sea, lo utilizó Dios Padre de gran manera para decir, este es el Hijo de Dios. Pero del lado de las tinieblas lo usó Satanás. O sea, las estaturas eran de esa manera. Entonces, al nivel de estatura que tengamos, así van a ser el nivel de influencia espiritual que tenga cada quien. Por eso que miramos que Hitler hizo lo que hizo, por el nivel de estatura espiritual que tenía y el nivel de posesión que pudo haber sobre él. Y hay otros que por ahí andan, por ejemplo, güiros que de repente andan robando, porque son niveles. Entonces ellos mientras más alimentan eso, más matan, y el demonio crece y crece por el nivel de matanza, ¿me entiendes? Y así igual pasa en lo espiritual. Alguien es pequeño, comienza a predicar, comienza a hablar, comienza a orar, comienza a leer, etcétera, 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 hasta que llega hasta una estatura espiritual, porque Dios se las otorga, porque la Biblia dice que Dios pone el crecimiento. Entonces no sé si tienen alguna duda y pregunta, la de acá. ¿No? Entonces vamos a orar si gustan para concluir, y pues que Dios nos ayude, pues, y no se van a asustar, eso es normal. Bueno, Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de estar reunidos, te agradecemos por poder escuchar tu palabra, tu voz, tu presencia. Ayúdanos por favor a poder ser fieles a tu nombre y conocerte en espíritu y verdad. Ayúdanos a ser libres de toda influencia espiritual, toda influencia demoníaca, todo espíritu inmundo que haya en nosotros, que se ha echado fuera, y que tú nos ayudes a ser alentados y también conocer tu gloria, porque realmente vamos a conocer tu gloria en la liberación. Tu palabra dice, Señor Jesucristo, que el que cumple tus mandamientos conocerá la verdad y esa verdad lo hará libre. Y tu palabra dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así que en el nombre de Jesús te agradecemos por tu libertad desde ya, y te rogamos que se haga manifiesta sobre nosotros día tras día para ser libres, Señor. Pero también significa que nosotros pongamos de nuestra parte a la hora de entregarnos en oración, en lectura, en ayuno, o lo que corresponde a lo que tú necesitas, sea en vigilias o alabanzas o adoración en Cristo Jesús. Te agradecemos por todo el amor y bendición que tienes para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y nos dirijas para vivirte día tras día. En el nombre de Jesús, Padre, guarda a cada uno y bendícelo y guíalo hacia tu plenitud de vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito, amén. Y amén. Nos vemos hasta, no sé, mañana, ¿no? Sí, mañana, bueno, primero Dios, a ver si se puede mañana. Vamos a concluir esto de aquí. Y cantar con alegría, cantar con regocijo, al que ha hecho grandes maravillas en medio de ti. Cantar, cantar, al que ha hecho milagros y prodigios en medio de ti.
alegría, cantar con regocijo al que ha hecho grandes maravillas en medio de ti. Cantar, cantar al que ha hecho milagros y prodigios en medio de ti. Cantar, cantar, Cantar a Jehová y exaltar su nombre. Salmead a Jehová todos sus escogidos. Salmead, salmead, salmead a Jehová todos sus escogidos. Salmead, salmead, cantad con alegría. Cantad con regocijo al que ha hecho grandes maravillas en medio de ti. Cantad, cantad al que ha hecho milagros y prodigios en medio de ti. Cantad, cantad, cantad a Jehová y exaltad su nombre. Salmead a Jehová todos sus escogidos. Salmead, salmead, salmead a Jehová todos sus escogidos. Salmead, salmead, salmead. cantar con alegría,